Venga, venga. Buenas a todos. Vamos a estar retransmitiendo el evento de PlayStation 5. Veremos a ver qué es lo que nos quieren presentar. En el otro lado tenemos a Mario. Oh, buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí esperando, que quedan 10 minutillos. A ver A ver qué tal la consola, ¿no? qué se nos presenta. Que la A ver qué gente, por lo que tal. se ve en el chat, está todo el mundo deseoso, impaciente. ¿Y tú qué, Sí, como en todos los qué eventos. te esperas? ¿Qué nos van a mostrar? Yo, sinceramente, lo único que espero son juegos, tío. Pero bueno, a ver qué tal la consola, que es importante, a ver si cuál va a ser más potente, que si la Xbox o la Play, pero bueno, veremos Yo a tengo, ver qué especificaciones tiene y demás. yo pienso que deben ser las dos más o menos parejas. No sé Más o qué menos. opinión tendrás tú. No, normalmente, sí, normalmente es así. O sea, normalmente no sé si de la Xbox One y de la PS4, Ujú. eh, bueno, en cuanto a potencia, son más o menos similares, ¿no? O sea, una tiene 8 GB de RAM, que es la Play 4, Sí, las dos son muy y en temas de similares. gráfica y demás, creo que es, sí, El tema es cómo gestionen los desarrolladores esas sí, sí, especificaciones. Porque puede ser que a lo mejor algún juego vaya, no sé, los diferentes ports. Siempre ha habido un port que funcionaba mejor que el otro y ya no sé si es por tema de dejadez de los desarrolladores o no sé por qué motivo. sí. Pero No bueno, sé, veremos a ver. Y luego también importante ver a ver qué juegos hay de lanzamiento. A lanzamientos ver, así, hay especulaciones por ahí que puede ser que, bueno, el Gran Turismo dijeron que ya que estaba funcionando en PlayStation 5 sí, con sí, sí, sí. el soporte de resolución 8K y que habían rehecho unos Sí. cuantos coches a alta resolución y no sé si habrá alguno más por Sobre ahí. todo, sobre todo en esos juegos, en los juegos de conducción como Forza y demás, es donde digamos, donde se aprovecha más lo que es la potencia bruta de la consola. Pero bueno, Veremos a ver en qué queda la bueno, cosa. Gmail está caído, así de jajas. Sí, ¿no? Madre mía. Estamos que lo tiramos. Con esto del coronavirus, Pues, que está todo el mundo ahí en pero sus bueno, casas sí, sí, está todo el mundo, está, de hecho ayer vi que los servidores de Nintendo estaban a tope. caídos, o sea, que globalmente estaban caídos. Vale, ahora mismo Pero bueno, a ver si esto pasa. en el streaming este de PlayStation hay 152.741 espectadores y subiendo. A ver con cuánta gente nos A plantamos. ver, a mí lo que me da miedo es que sea un evento en plan que digan, tenéis estos datos, pa, los enseñan y ya está. O sea, no enseñan nada más, es lo que me jode, tío. Bueno, yo qué quieres que te diga, que el tema de Sony ahora mismo no tendría ninguna necesidad de estar presentando a PlayStation 5 porque en PlayStation 4 están vendiendo bien. Que lo que pasa es que si las otras compañías se están adelantando, pues ella no va a ser menos. Ya. Pero bueno, a mí me gustaría, la verdad, que fuera un evento en plan, o como presentarlo en la Play 4 o la Xbox, que dijeran, enseñaran la consola, dijeran las especificaciones y qué juegos van a venir, ¿sabes? Un evento así de una hora, hora y pico. Hombre, es lo que me gustaría a mí, pero bueno, ya sabemos que esto del marketing pues varía bastante, Bueno, de cómo vende la consola y demás. el tema que Las épocas cambian también. posiblemente podamos ver Cyberpunk 2077, que ya se ha anunciado para equipos Series X, para la actualización y tal, que no va a repercutir en el bolsillo del consumidor, que cada uno, tú vas a poder No comprar hable. Sí, una versión y puedes utilizarla en el dispositivo de Xbox, que ya sea PC, sea Xbox, ya sea la FAT, la S, la X, la Series S o la Series X. sí. Sí, al final lo que quiere, digamos, lo que quiere en Xbox es que Xbox sea una plataforma como tal. O sea, no sea en plan una consola y ya está. A ver si Sony Que pueda jugarlo anuncia la en muchos retrocompatibilidad, sitios. ya que algunos mandabases de Sony son muy iluminados y dijeron a principios de generación
que la retrocompatibilidad no servía para nada. Ah, en fin, ya sabes. Pero bueno, no sé. De hecho, yo creo que la Play 4 sí es retrocompatible. Lo que pasa es que está como capada, tío. Porque cuando tú metes un... yo lo probé hace bastante tiempo, ¿eh? O sea, no me acuerdo muy bien. Ujú, Pero cuando tú metes un disco en la Play 4, o sea, te lo lee como que es un disco de Play 1, por ejemplo, ujú. pero no te, digamos, no te deja reproducirlo, ¿sabes? Es como que te bloquea. Así que no sé. De hecho, No la sé PlayStation cómo... 4 tiene un emulador de PlayStation 2 dentro. Eh, Pero para los juegos comprados de la Store. sí y no. ¿Qué es lo que pasa? Que yo es que me meto por temas de... Como soy técnico en sistemas informáticos, me gusta cacharrear con los sistemas y tal. Y he visto que había un grupo de desarrolladores independientes que han estado mirando por el código dentro de PlayStation 4 y hay un emulador de PlayStation 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos lo que han hecho ha sido modificar el código y activarlo para las consolas que se han sido liberadas. ¿Qué es lo que pasa? Que Sony eso no le interesa. Sony lo que le interesa es vender el juego y por X licencias del juego que sea de PlayStation 2, coger y ir sacándole el dinero a la gente. Cabo, al fin y al cabo, a ver, es entendible porque es una empresa, Sí, tiene que ganar. pero, pero 15 euros por un juego de Play 2, la verdad es que duele. 15 Vale. euros es, si fueran 5 por ejemplo, dices, pues bueno, pero 15 joder. Se nos va a añadir otra persona más. Voy a ir añadiéndolo al grupo. Y nada, veremos a ver qué tal funciona la cosa. Vamos a ver. Dark Drake, quedan 3 minutos, chavales. Quedan 3 minutos para Almohadilla saber lo que 300. nos va a deparar. Vale. A ver si lo pillo. ¿Lo puedes invitar tú por ahí? Sí, creo que sí. Qué silencio más incómodo. ¿Tú crees que... ¿Qué juegos crees que de lanzamiento van a ver? A ver, cuéntanos. Eh, bueno, Gran Turismo, la versión Sport, que no sé si se llamará Sport. Habrá a ver cómo digo, una versión del de las sofás, porque esos gráficos no creo que sean de PlayStation 4, los que pusieron en los trailers y demás, aunque me lo podría creer, porque viendo el nivel que tiene, por ejemplo God of War, eh, podría ser podría ser posible y poquito más. Luego hay muchas cosas, muchos proyectos que no están anunciados, que se podrían anunciar aquí, en este evento, o en posibles eventos. Y no sé. Mario. Mario. Bueno, pues esto parece que va a comenzar. Quedan 60 segundos. Que me he pirado. Vale, Ya sí. estoy aquí. Ya De decía yo. vuelta. De vuelta de la muerte. Sí, no. A ver. Bueno, esto empieza en 60 segundos. A mí no me deja No queda casi. añadirlo a este. ¿Al que falta? Vale, espérate. Vale, ya lo he añadido. Es la primera vez que utilizo el Discord este. Bueno, empezará dentro de poco. Y bueno, el logo se presentó hace poco en la feria de electrónica de Los Ángeles. Sí.
Sí, que me enseñaron el logo y ya está. Y para tu casa. Bueno, la Bueno, gente sigue impaciente. Hay 332.586 espectadores en espera, que me parecen pocos. empezar, todo empezar en nada, chavales. Me parece pocos. Yo mi apuesta me la voy a jugar. Yo creo que la enseñan. ¿Tú qué crees? Yo la enseñan y va a ser la misma forma que se presentó en las imágenes estas filtradas en los devkits. Desaparecida. Yo creo que va a ser Con igual. el logo ese de la V, ¿no? Que representa el 5. Sí, sí, porque luego se salió en... ¿Dónde fue? En una imagen que se filtró en la Store de PlayStation. Vale, esto empieza ya. Vale. A ver. 2 minutos Y... nos pone. Sí, 1 minuto 50 segundos. Y veremos a ver... Yo creo que sí, que la forma va a ser una V. Por eso del 5. Es una forma, digamos así, digamos, de lo de la web nuevo, o sea, no se ha implementado en ninguna como IV o 3 en las anteriores consolas, ¿sabes? Pero bueno, 1 minuto y 20, chavales. A ver, que me está pidiendo paso alguien por... que no lo veo conectado. ¿A ti te sale... ¿Te sale Raúl conectado, Mario? Espera, a ver. Oh, me sale. Sale. No. A ver. Quedan 45 segundos. El que falta parece ser que digo que ha ido a comprar a Mercadona y digo que viene tarde. El Raúl también a qué hora viene, ¿eh? Sí. Viene justo para llegar y besar el santo. Raúl, si luego ves este vídeo, que sepas que te queremos, ¿vale? Sepas que te queremos y ya está, sin más. Vale, 10 segundos. Madre mía. Nah, parece ser que no. Que dice que lo ve por su cuenta. Pues nada. Vale. Vamos a ver. Hi. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had Jim Ryan, planned for GDC. But we do have some super de Sony, si exciting no me news equivoco. about PS5. And who better to bring that to you? ¿Se me hace a mí o no se mueve? Without further Ah, sí, ado, ahora. over to you, Ahora se Mark. empieza a mover. Thank you, Jim. Hombre, There will el be diseñador lots of chances de la for PlayStation us 4. to look at the PlayStation 5 games. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced the development of the console. I think you all know I'm a big believer in console generations. Once every 5 or 6 or 7 years, a console arrives with substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and Vale, soon there's generaciones, games pone. that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. Tiene un Sony Vaio. So, starting creo with que esa PlayStation 4, división we've taken a de different portátiles ya approach, está roughly extinta. centered around 3 principles. Y The first of yo lo he these visto is hace listening nada to the que developers, which Bayo is to yo creo que say ya no that existe. a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game Escuchamos a los creators. desarrolladores. We definitely do Interesante. have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing Ya que consoles con is PlayStation that game 3 no players are escucharon here demasiado, for the porque era fantastic demasiado games. complicado Which is to say de that programar game sobre ella. creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their Hecho dreams, we will un do. apunte, o sea, de Crew, So,
About No lo once hicieron en Play every 3 2 porque years, era I imposible take a casi. tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, La and verdad es que sí, discuss si how they're tienes un doing with sistema the demasiado current complejo, consoles and what they'd si like to no see in son future los de los consoles. estudios internos This que son requires capaces weeks on the de road as reaching the bulk of the game trabajar un creators poco. De hecho, involves The Crew talking salió en to todas las well over plataformas, 100 menos en people Play at something 3. like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later Están on hablando in this talk. del SSD y el sistema de It's sonido. also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think Compatibilidad, about this tal in vez. terms of balancing evolution and revolution. Now, with PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called Quieren this hacer una consola time más to abierta a los time. desarrolladores y que sea más Here's what fácil. I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 Fíjate, years or so to realize ahora their mismo están vision. mostrando What I'm el talking desarrollo que about is se that dead tardaban time en before realizar los graphics and videojuegos. other En aspects of PlayStation game 1 de 1 a 2 development meses, en running, PlayStation 2 de 3 a and 6 y de time PlayStation 3 de minimized. 6 a 12. On the other hand, if we're trying to reduce that dead time to 0, that means the hardware De architecture 5 can't o menos change at será, ¿no? all. We're handcuffed. We need to judge for each feature what value it adds Se and entiende whether que it's worth the cuando sacan increase una in nueva development generación, time needed to los support it. tiempos de desarrollo deben So de with ser menores. PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between 2 performance meses. and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1. Ah, no, ¿Y en vale, PS5 vale. menos? No, No no, no, jodas. no, no. PS5, the El tema GPU was es definitely the area la we felt the evolución most de, tension between adding de new cómo features cómo es and el keeping sistema, a familiar de program. aprender Ultimately, las I think we ended características. up with something under a month. Y no la of getting muestran, up qué to speed. perros, tío. That feels like we're Qué striking perros. about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific La feature micro, set la that transmisión, resulted. no sé, vale, está en 1080. It's also very important for us, Ojalá as the 720 si hardware no. team, to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in graphics performance over the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas in which we can innovate and provide significant value to the game creators and through them to Madre mía, players. esto, That's why the esta SSD was presentación very much aburre a on las our list cabras. of directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers. Mucha and palabrería, lo publishers. que queremos ver son The videojuegos. biggest feature in this category is the custom Y engine for audio. That's today's Que van a decir final los datos y ya the está. push for Poco más. vastly improved audio. And Lo in pueden particular, hacer como 3D Microsoft, audio coger y isn't decir, something that came esto es out lo of que development tenemos, meetings. It's y- much more the case that we had a dream pero of what might no be tanta possible palabrería. 5 years from now, and then worked out a number of steps we could take to set us on that path. So here again are the 3 principles, the first being enabling the desires of developers to drive the hardware design. To me, the SSD really is the key to the next generation. It's a game Van a changer. explicar todas las And it was the características number de... one ask from que tiene. developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion. Al final a lo we mejor la also had mostrarán o algo. internally. No sé. It was clear that the presence of a hard drive in every PlayStation 4 was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits Están of the hard hablando drive. del salto And a de, lot of del developer SSD time was being spent designing around y los slow nuevos load speeds. sistemas de unidades ópticas. I want to el focus lector, in on para que just nos entendamos. one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor Que flexible. la Play 4 tiene If all your HDD, data que is tiene in más one años block, eso. which is frankly not O sea very que... quick, you can load 50 no sé. to 100 megabytes mía, a second. Creo que la PS4 debería haber tenido ya Let's SSD look de at por sí. it. Estamos Let's assume entrando it's ya on en the materia outer edge, which means de loading datos a gigabyte técnicos takes 10 y hay gente que esto If you compress no le your game interesa demasiado. packages, you can fit more data on the Blu-ray disc and also effectively boost your hard drive read speed by the ¿Quién compression. no sabe a estas We support alturas que el Z-Web HDD decompression on es más PlayStation lento 4 que that un gets
gets you SSD. something like 50% more data on the disk Bueno, para la and gente 50% higher que no tiene ni idea de informática, el Unfortunately, HDD es highly likely that your data is el scattered around in sistema various files que se on the hard utilizaba hace drive, unos as well as 6-7 sourced años from multiple locations hasta que within llegó those el files. SSD, So lots of que seats redució are needed los at tiempos de 2 carga, como to estáis viendo. 50-ish milliseconds each. My rule of thumb is that the hard Que un drive is giga spending 2/3 of its puede time cargar CPU and en only unos 20 a third segundos. of its time En actually unos 20 loading segundos data. en un HDD. Putting all of that together, En a SSD gigabyte supongo is será very roughly unos 20 seconds to load from a hard drive. 5 segundos, De- 4 segundos. Now, Sí, a gigabyte depende de is not la much data. también de Games are la using marca y 5 or demás. 6 Varía gigabytes mucho, of pero bueno. RAM El on modelo, si PlayStation es 4, so M2. boot Muchísimo times más and rápido, load desde luego. times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time Está you hablando die, del and tema you wait for what is de euphemistically los tiempos de called carga, que son fast bastante largos all of that leads to the dream. en los HDD. What if we could have not just an SSD, but a blindingly fast SSD? Sinceramente me da igual, tío. O sea, yo con Y que ahí el juego sea bueno. estamos viendo What los would tiempos de change? carga de PlayStation Now, 4 el ancho de SSDs are banda completely con el de different from PlayStation hard drives. 5. They don't De have 50 a 100 seats megas as en such. PlayStation If you have 4 a 5 5 gigas gigabyte a second o más SSD, you can read en data PlayStation from 5. 1,000 different locations in Y that los second. tiempos de carga, eso es instantáneo, no As se lo for creen ni ellos. time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Como Instead, we mucho should puede be asking tardar how long to load 2 gigabytes. un And the segundo, answer 2 is segundos. about a quarter Y of a el second. disco duro ya That's tiene que amazing. ser We're talking 2 orders of magnitude, tecnológicamente meaning bastante very puntero. roughly 100 times faster. Si es un juego de pocos Which means gigas, at 5 gigabytes a second for lo the más probable es que no SSD, tenga ni carga that siquiera. the game Sí. boots in a second. There are Pero no claro, load screens. ahora The game con los just mundos fades abiertos, down while que loading ahora los van a hacer a más half dozen ricos gigabytes y and resulta fades que back van up a again. tener que Same for a necesitar reload, más, you're immediately más back in the espacio, action after you pues die. And fast por ejemplo, travel Resident Evil is 7 so no fast, no tendría ni it's carga blinking, siquiera, as porque As ocupa game pocos gigas. creators, we go from trying to distract the player from how long fast el tema es travel que Algo el así. estándar, like yo those no sé Spider-Man la próxima subway rides, generación to being so a blindingly qué tamaño nos fast that vamos we a ir. might even have to slow that transition down. Pero de la nube ya, la siguiente Pretty generación. cool, right? But La for siguiente me, de la this is siguiente. not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. Porque si nos ponemos ya así un poco exquisitos, el Red Dead Redemption son 150 o 160 gigas. Or to put that differently, with a hard drive, the Claro. 20 Y algo seconds así. that Y it que lo que takes to pasa load a que el gigabyte modo online creo can que es el que ocupa sabotage menos. the game that the developer is trying to create. I think almost all of us in the room have experienced this, maybe in different ways. Say we're making an adventure game and we have two rich environments where we each want enough textures and models to fill memory, Están which you can do as long representando as you el have tema a de long las staircase texturas or y elevator ride or a los ricos windy escenarios que va a haber en la corridor próxima where you can generación. ditch the old assets and then take 30 seconds or so to load the new assets. Having a 30-second Y elevator están ride is a explicando little extreme. la velocidad More que van a tardar realistically, los we'd probably assets, chop que son the los world elementos que into hay a en number of el smaller escenario, pieces, and then do some lo que van a calculations tardar with en sight cargar. lines and run speeds, like we did for Haven City when we were making Jack 2. The game is 20 Mira, years Jack old, 2. but Presentación not del Jack much 2. has changed since then. All those twisting Juego, passages chavales, are Venga, there for a reason. pon Si no lo habéis algo, jugado, There's a whole subset of level design dedicated pon un to this vídeo, sort of Creo que work. no sí. sé, But still, algo it's a funcionando. giant distraction for a team that just wants to make their game. supongo que lo So mejor when I estará en el talked final, about si the es que hay. dream of an SSD, part of the El reason for streaming that en 5 HDD. gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason for that target was streaming. As in, what if the SSD is so fast that as the player is turning around, Ya, me it's recuerda possible al to load mapa del textures Metal Gear for Solid 1. everything behind the player in that split second? If you figure Sí. that out, it takes half a second to Es turn, verdad. and that's 4 gigabytes of compressed ¿Te data imaginas? to load. Que ahora presentan el That remake de sounds Metal Gear about Solid. right for next gen. Me A ti te cago da aquí, algo. Back to the literalmente. hard drive. A ti te Another da algo. strategy for increasing effective read speed is to make big Madre mía, tío. sequential chunks of data. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. Me juego But 50 there's a euros y lo downside, presentan, tío. too, Pero los which envío is por that PayPal. frequently used data is included in many chunks and therefore is on the hard drive many, many times. Marvel's Spider-Man uses this strategy, and though it Están works hablando very well del for increasing the streaming Spider-Man. speed, there's a massive Ya duplication. hicieron una demo, as a ¿no? result. Con este juego. Some of the objects Sí, like pero mailboxes cargando or news racks are on the hard drive los puntos 400 times. de guardado. What I'm describing here are things that cramp a creative Que director. lo que hacían era cargar Either un punto level de design gets a little guardado bit boring in places, or anterior a the un data is minuto por duplicated ahí, so que era many times instantáneo. that it no longer fits Que en on the PlayStation Blu-ray 4 eran disc. 20 segundos, And you end up with 25 hard segundos, y limits en on the PlayStation player's 5 run era speed or driving no speed. llegaba The player a los 2 can't go segundos. faster than the load speed from the hard drive. Sí.
And finally, I'm sure many of you have noticed that after a patch download, the PlayStation 4 will sometimes take a long time to install the patch. That's because when just part of a file has been changed, the new data can be downloaded pretty quickly. But before the game boots up, a brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or Madre two. mía, Sony. Even so, you can occasionally Vaya, see this happening vaya on game conferencia. titles. They start to hitch once they get patched A ver, up. todavía no salió Mark With an Cerny, ¿no? SSD, Sí, es este, Que es este el... tío. So, Es este tío. no need to make brand new files with the changes Es este. incorporated into them, which means Joder. no Joder, es que installs as you know. como lo veo cada año, tío, cada año están diferentes, tío. There's yet one more No me benefit, jodas. which is that Como system memory el can be como el de used CD much Projekt, tú, more que parece efficiently. que ha envejecido 100 años, tú. On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you Vale, realize están you ahora need a hablando piece of del data, tema it's de much too cargar late la to go out memoria and load RAM it. So system memory has to contain y la all of the dificultad data de that could be la used in the distancia next 30 seconds para or so usarla. of gameplay. That means a lot of the 8 gigabytes of system memory ¿Sabes lo que is pasa? Que idle. It's just waiting como hoy there en día, to be esto me ha potentially pasado a mí en el On ciclo PlayStation 5, though, the de SSD desarrollo is de very aplicaciones close to being multiplataforma. like more RAM. La Typically, gente it's se fast piensa que la enough that when RAM you es realize gratis. you need a piece of data, Que lo que you can pasa es just que lo que hay que load hacer es it from the optimizarla. SSD and use it. Que There's no por no need to tener have una lots of máquina data de 16 parked in GB de RAM o system memory 32, waiting to vas a tener que potentially be ocuparla used. toda. A different way of saying that is that most of Y the luego- Actualizando is como se mejor se working aprovecha. on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 Luego que lo que pasa gigabytes que of también los GDDR6 desarrolladores lo que hacemos feels es right for PlayStation 5. The venga presence of the SSD reduces the a need crear for objetos massive y venga a cargar el intergenerational sistema de RAM. increase in size. So, back to the dream of the SSD. Here's the set of targets. Boot the game in a second. No load Ala, screens. una carga Design rápida, freedom, no meaning no hay twisty passages or long corridors. pantallas de carga, More game on the disk and more Streaming game on ultra the rápido. SSD. And finally, those patch installs. y no hay though. parches. No hay, The reality, Me parece muy bien que though, is muestren that todo the esto, tío, pero yo SSD quiero, is just no sé, one yo piece quiero of the ver algo, puzzle. ¿sabes? There's a lot of places where bottlenecks can occur in between the SSD. Esto me and the puedes game enviar un code PDF that al uses correo the y ya está, tío. You can Sí, see this para on mí, ¿eh? PlayStation 4. If I no, use lo an que hizo SSD with Microsoft, 10 times the speed coger of a standard hard y drive, mostrar I a la probably consola, see only mostrar double the loading speed. una presentación if that. así con cosas For visuales, PlayStation no 5, our goal aburrirte was con not just that the 1000 SSD datos, itself be 100 porque es times que son faster. 1000 datos. It was that game loads Y es que and esto aburra a streaming cualquiera. would be 100 times La gente lo que faster. So quiere es ver every juegos en single movimiento potential y bottleneck ver la needed forma to de la be addressed. consola y And there are a un lot poco of las them. características por Let's look encima. at check-in and what happens when its overhead gets 100 times larger. Conceptually, Nada, check-in is a esto pretty simple es, process. Data is pues eso, loaded into system cómo memory funciona from a todo, hard drive or SSD. que la It's gente no le examined, interesa a esto. few values are tweaked to check it in, and then it's moved Madre to mía, its final el location. Mark Cerny At este the que SSD speeds parece we're el talking típico about, cuñado, that last part, ¿sabes? Pelmazo, moving the que data, está ahí el meaning tío. copying it from one location to another, takes roughly an entire next-gen CPU core. And that's just the tip of the iceberg. If all the overheads get 100 times larger, Silent that Hill will 5, tío, venga. Que lleva la as mano. soon as the player moves, Lleva algo en la and mano. that massive stream of data starts coming off A ver the si SSD. en la mano No sé. So to izquierda. solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely Esa es la a custom diapositiva, flash supongo. controller and a number of custom units in our main chip. The flash controller in the SSD was designed for Supongo, smooth supongo. and bottleneck-free operation, but also with games in mind. For example, there are 6 levels of priority when reading from the SSD. Priority is very important. You can imagine the player heading into some new location in the world and the game requesting a few gigabytes of textures. And while those textures are being loaded, an enemy is shot ¿Sabes lo que and has to puede speak ser que a sea few esto? dying Como no ha words. habido Having multiple priority levels la lets the Game audio for Developer those dying Conference, words get loaded immediately. habrán dicho, vamos a coger y vamos a On hacer one side, that una flash conferencia controller que me connects parece a to mí que actual esto flash dies tiene that que ser algo, Temo que algo tienes de eso. razón. To reach our bandwidth Me target temo que of tienes 5 razón, tío. gigabytes a second, we ended up with a 12 Te, pinta. te están explicando 8 channels todo moving para el tema de los desarrolladores y resulting tal, bandwidth gig porque is actually Microsoft creo que 5.5 esta noche o mañana gigabytes a second. presentaban With en a el canal de 12 channel Mixer, interface, the most natural size junto that con emerges AMD, from an SSD alguna is conferencia 825 parecida a esta, gigabytes. The key question for us was, is that enough? I mean, dando it's datos, tempting to como add se more, but suspendió flash por el certainly doesn't coronavirus, come cheap, and we have a la responsibility sí. conferencia to our de audience desarrolladores, yo creo que esto va a ser Sí, de sí. eso. in the console. Ultimately, Se we resolved suspendió. this question by Bueno, se looking at suspendió todo, play o sea, patterns se from suspende a la vida, broad ¿sabes? range of gamers. We examined the specific games that they were playing over the course of a weekend or a week or a month, and whether that set of games would fit properly on the SSD.
We were able to establish that the friction problema- Metal Gear Solid uninstalls 6, or redownloads would be quite hecho low, por and so Camilla, we tío. locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple Para strategies PlayStation so VR. that those who want more storage can add. Y I'll Nokia go through Cage. the Lo details pides now. tú también. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via Venga, 4 más lanes datos. of Gen 4 PCIe. And inside the main custom chip is a pretty Espero- hefty Repito, unit que dedicated está muy bien esto. Espero que, Pero yo quiero ver Before we chicha. talk about espero what que that esto does, let's sea, talk no compression sé, for a moment. ¿cuánto llevamos? PlayStation 4 20 used minutos. zlib as its compression format. 18, sí. Decided to Mira, use y it nos muestran again ahora on un pulpo. PlayStation 5, but on my 2017 tour of Ojo. developers, I learned about a new format Kraken, a called ver. Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more game on the UHD Blu-ray disc or on the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto Venga, que nos va a industry contar un poco de standard. historia. Half of the teams I talked to were ¿De either dónde vienen using los it pulpos? or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit, one capable of handling over 5 gigabytes of Kraken format input data a second. After decompression, that typically becomes 8 or 9 gigabytes. que vaya but the diciendo la unit gente por Twitter. itself is capable of outputting as much as 22 Nah, las redes gigabytes a tienen que second estar if the data happens ardiendo. to compress particularly well. La gente está diciendo que el SSD que lleva ya 6 años, ¿sabes? Que ya era hora. Perdón, que lo presentan aquí como wow, ¿sabes? A la vida. There's a lot more in the custom I/O unit, including a dedicated DMA controller. The game can direct exactly where it wants to send the data coming off of the SSD. This equates to another Zen 2 core or two in terms of its copy performance. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck. There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around them. One of the coprocessors is dedicated to SSD I/O. This lets us bypass traditional file I/O and its bottlenecks when reading from the SSD. The other is responsible Tiene dos for memory coprocesadores. mapping, which I know doesn't chip de sound like RAM. anything related to the SSD, but a lot of developers El controlador map and está remap aparte de- memory as part de of la file placa. I/O, and this too can become a bottleneck. There are coherency engines to assist the coprocessors. Coherency comes up a lot in places. Probably the biggest Venga, Sony, coherency issue que tú is stale puedes. data in the GPU Seguir caches. aburriendo a la gente. Flushing all of the GPU caches whenever the SSD is read is Más de an uno unattractive que ahora mismo option. está en It could cuarentena, really hurt the GPU performance. So le da por we've salir implemented de la a puerta a la gentler calle way of y doing this, empezar a where the gritar que coherency Sony, que engines vaya tela con inform Sony, the GPU seguro. of the overwritten address ranges, and Más de custom uno tiene que estar scrubbers with desesperado, several echando dozen pestes GPU por la caches boca, to pinpoint que no me evictions of extrañaría. just those address ranges. El problema es The que best thing is, as a game developer, son cosas que ya han when you anunciado, use an SSD, you don't need to que las do están any of explicando this. simplemente. You don't even need to know that your data is compressed. You just indicate what data you'd like to read from your original uncompressed file and where you'd like to put it, and the whole Por lo menos process no la, of no la loading enseñan, tío. it Nada como en la happens consola. visibly to you and at very high speed. Llevamos Back to the 32 dream. minutos Thanks de to vídeo. all of that surrounding hardware, our 5.5 gigabytes a second really should translate into something like 100 times faster I/O than PS4, and allow the dream of no load screens and super fast Vale, lo streaming que tiene en to la mano es become a reality. un mando a control Having said remoto. that, expandability of Sí, de our la- SSD is para pasar las quite diapositivas. important. Flash is costly, and you may very well want to add storage to whatever we Esto put in no the me processor. extrañaría que estuviese grabado, porque hay Now, gente ahí, the kind of storage una de you dos, need o es depends un on vídeo how you're hecho going en to use it. postproducción, If you have an extensive PlayStation 4 library and you Empleado, want yo to creo. take advantage Son of empleados o backwards algo así. compatibility to play those games on madre PlayStation mía, pues 5, tiene que Tiene estar, pinta. tiene que large estar los external empleados. hard drive is ideal. You can leave Yo your creo que games estarán on the todos hard drive and cogiendo, play them directly from there, mirando el thus móvil, saving the pricier porque SSD diciendo, storage vaya on turra que nos PlayStation está dando 5 este. titles. Or you can copy your active PlayStation 4 titles Vamos, to yo the si fuera SSD. empleado, yo If ya your me había ido. purpose in adding more storage O is to estaría play haciendo PlayStation ganchillo, punto de 5 cruz, titles, o... then ideally you would add to your SSD Hostia, qué storage. tío. We will be Y sigue. supporting Hablé con certain Kojimita, tío. M2 Hablé con SSDs. Kojima These are internal drives y me hagan un that Silent are Hill. open market Y ya and está. Eso installed es lo que tienen que hacer. today in the PlayStation 5. As for which ones we support and when, I'll get to that in a No le moment. pido nada más, tío. They connect through the custom I/O unit just like our SSD does. So they can take full advantage of the decompression. como si no sacan and consola, tío. processors and all the other Yo me lo features estoy I was talking preguntando, about. ¿este tío se lo sabe Here's todo? the catch though.
That commercial drive has to be at least O as una de fast dos, o as lo está ours. leyendo en una Games pantalla that porque es que rely mira on que the me speed of extraña, our ¿eh? SSD need to Y se work sepa el discurso flawlessly entero. with any Que es que M2 lleva ya un rato When I gave the Wired interview hablando. last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC. At the time, commercial M2 drives used PCIe 3.0, and 4 lanes Vamos of a that ver, cap yo out lo que at estoy 3.5 pensando Se es aburren. a una In persona other que words, no tenga ni puta idea de no videojuegos, PCIe 3.0 drive can hit the required le spec. dices esto M2 y yo creo que drives se with queda igual. PCIe 4.0 are now out in the market. We're getting our Es que esto es más para in-house gente... es que, mira, la gente en el chat se está 4 aburriendo or más. 5 gigabytes O a sea, second from them. By year's end, I y es normal. expect there will be drives that saturate 4.0 and Más que support para los 7 jugadores gigabytes habituales, es para Having said that, gente we are comparing apples and oranges esta, though, que because se dedique a estos that temas. commercial M2 drive will have its ¿Sabes own lo que te digo? architecture, its own flash controller, and so on. For example, the NVMe specification lays out a priority scheme for requests that the M2 drives can use. And that scheme is pretty nice, but it only has 2 true priority levels. Our drive supports 6. We can hook up a drive with only 2 priority levels, definitely, but our custom I/O unit has to arbitrate the extra priorities rather than the M2 drive's flash controller, and so the M2 drive needs a little extra speed to take care of issues arising from the different approach. That commercial drive also needs to physically fit inside of the bay we created in PlayStation 5 for M2 drives. Unlike internal hard drives, there's unfortunately no standard for the height of an M2 drive, and some M2 drives have giant heat sinks. In fact, some of them even have their own fans. Right now, we're getting M2 drive samples and benchmarking them in various ways. Venga, When ahora games vamos hit beta as they get ready for a the ir a PlayStation la 5 zona de launch at los year-end, we'll benchmark. also be doing some compatibility testing ver to make sure that the architecture of particular Cómo de M2 potente es drives una isn't too PlayStation foreign for the 5 con games to handle. unas Once cuantas we've consolas done that del mercado. compatibility testing, we should be able to start letting you know which drives will physically fit and which drive samples have benchmarked appropriately high in our testing. Yo creo que vas a ser más, Great más if that potente que una happened Play at 1, tío. launch, but it's likely to be ¿Tú qué a opinas? bit past it. So please hold off De momento on ahora getting that mismo, M2 drive until you hear from us. Okay, back to our principles. Balancing evolution and revolution is the second. Evolución y This was revolución. definitely a Venga. recurring theme with the GPU. We Que en need cuanto a new la GPU potencia, features and como he capabilities. dicho antes, If we van a only have ser more iguales. performance, it's not really a new generation Lo único of console. que Of course, algunas van a tener many unas of these características y capabilities otras result otras from more características performance. That's que part van a of ser why las the PlayStation definitorias 5 de teraflops quién is more ganará powerful than a PlayStation o quién 4 perderá. teraflop. But we aren't just De hecho, looking los for que vamos a performance. ganar We vamos a also ser los need the jugadores. ability to do something with the GPU that could not have been done Básicamente. before. Yo no entiendo esta We estúpida need guerra de higher consolas performance per watt. Every time por we double the decir la mía es performance of mejor some y GPU yo cojo component, we y don't want a to la find de out we've doubled the lo power que hagan los demás consumed con su and the dinero, heat produced. cojo But y at the los same increpo. time, we have to make sure the GPU can run Realmente lo que PS4 vende, games. tío, es... And we have to Tú ensure haces that un our evento de estos, ¿vale? architecture is easy Venga, for Lo explicas. evolución, developers to adopt. compatibilidad. Muestras un par de Now, juegos, tío. backwards Bien, bien, compatibility venga. was handled masterfully by AMD. They treated it as a Un par de key juegos, tío. need throughout the Del design lanzamiento. Ahora veremos a As ver our solution to la adding new features compatibilidad, without la blindsiding retrocompatibilidad developers, con we made sure that if cuántas there familias. were new significant features, Si es Vale, con, si es con retrocompatibilidad, vale. optional to use them. The y GPU el tipo de supports ray tracing, but you don't retrocompatibilidad have to que use ray tracing to si make your es game. mediante The parche o GPU mediante supports primitive hardware shaders, but you can o no sé. release your first game on PlayStation 5 without making any use of them. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based Vale. on their RDNA2 technology. La GPU Y la arquitectura va a Navi, ¿no? De ser AMD. AMD is RDNA 2, continuously improving and revising igual que es their tech. la que For tiene la RDNA2, Xbox their Series goals X. were, roughly speaking, to reduce O la power arquitectura Navi es la de consumption by PS4. Sí, re-architecting ¿no? the La de GPU PS4, for la data arquitectura cluster Navi. La Navi es de to PlayStation optimize 4, the sí. GPU for performance Esta es la and to nueva. add a new, Lo único more que han hecho advanced ha sido feature set. el But that procesador feature de set is 14 nanómetros lo han malleable, which is reducido to say a that we have 7. our own needs for PlayStation, and that can factor into ¿Qué es lo que what the pasa? AMD Que... roadmap No, espérate, accommodates. de... So, collaboration is born. If we bring concepts to AMD that are No, Creo por aquí, creo. son de broadly useful, 28 then they can nanómetros be el que hay adopted ahora. into ¿Qué es lo que pasa? Que ahora RDNA2 le han and used reducido broadly, a including 7. in PC GPUs. Que lo que pasa que If the en el mismo ideas are espacio sufficiently specific to what we're del trying to procesador que tenemos like ahora the han GPU metido cache 4. scrubbers I was talking about, then they end Claro, up being 28 entre Eh, 7 son 4. If you see a Han metido 4 Utilizan la procesadores arquitectura con la misma available potencia as que a tenemos ahora PC card at roughly the same y lo que han time hecho ha as we sido release our aumentar console, 4 that veces means our más la potencia. collaboration with AMD succeeded.
In producing Arquitectura technology Zen, useful que utiliza for us, procesador de... it doesn't mean that we as Sony Sí, simply de estos incorporated the núcleos. PC part into our console. This continuous improvement in AMD technology Bueno, ya means estamos it's con dangerous to rely los on núcleos CUDA teraflops as y an absolute los indicator of flops. performance, and CU count should be avoided as well. In the case of CPUs, we all understand this. The PlayStation 4 and PlayStation 5 each have 8 CPUs, but we never think that meant the Antes que capabilities antiguamente and no performance were hablábamos de teraflop It's the y same ahora for cualquiera CPUs. habla de For one teraflops. thing, they've been getting much Hay mucha larger gente que over time. no Adding entiende new lo que es un features teraflop. means adding lots of transistors. Que un teraflop era In fact, la the velocidad transistor count for a de PlayStation 5 procesamiento CU is de la tarjeta 62% larger por than el the número de transistor núcleos count que for a tenía. PlayStation 4 CU. Second, the PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? Vale, compatibilidad con One way PlayStation you can 4. achieve backwards compatibility is to put the previous console's Vale, chipset la in the PlayStation new 3 con console, PlayStation like we 2. did with some PlayStation 3s. But that's, of course, extremely expensive. A better way is to incorporate any Yo me juego differences que in the la previous console's retrocompatibilidad logic que va a into tener con the new PlayStation 4. console's Con custom chip. 3 y con la Meaning 2 that creo que no va even a as the tener. technology evolves, the logic and feature set that Mira. PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro titles rely on O sea, is still que available PlayStation in 4 Pro backwards y PlayStation compatibility 4. modes. One Eso advantage lo of tengo this confirmado, strategy pero is eso that ya se sabía. once backwards compatibility is in the console, Lo it's que in. yo It's not lo que yo as if a escuché cost down que would era remove retrocompatible. backwards compatibility like Lo it que did no se from sabía con qué PlayStation 3. sistemas. Achieving this unification of También he functionality escuchado por ahí, took que yo no sé years si of efforts será by verdad, AMD, que la as any retrocompatibilidad roadmap va a ser advancement mediante creates un a botón potential que le divergence ibas a in dar en logic. PlayStation 5 y Running PS4 and PS4 se iba a titles poder at boosted meter, frequencies has also se added iba a poder complexity. cambiar el The modo boost is de truly massive this time, visualización. and some game code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at ¿Has the top visto el 100 vídeo, PlayStation 4 Mario, titles as el ranked by de Peloton, la and Xbox we're Series expecting X que te all envié of them ayer? to be playable at launch on PlayStation 5. Sí, lo vi, lo vi. Que Lo hay vi. un With modo que le regards das to a un new botón features, y as le I said, activas our el strategy was to RTX try to break new en la ground, Xbox Series but at X, the same que time salía en not el to Minecraft. require use of the Está new curioso el GPU tema Sí, sí. capabilities. Está muy bien. For more than a decade, Por GPUs cierto, have imposed notición, se acaba de filtrar la software Noir parte handles 2. vertex processing, but for the most part, ¿Cuál? dedicated hardware is La responsible Noir parte 2. for the Se acaba de triangles and filtrar other por parte de geometries Rockstar. that the vertices form. That means Por it's parte not de possible una to cuenta do de YouTube even de basic Warner. optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses it is off-screen. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Simple usage could be performance optimization, such as removing backfaced or off-screen vertices and triangles. More complex usage involves something called primitive shaders, which allow the game to synthesize geometry on the fly as it's being rendered. Vale, según It's a fuentes brand new oficiales, capability. la PlayStation 5 tiene Using primitive 10,28 shaders on PlayStation 5 will allow teraflops. for a broad variety of techniques, including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle effects sea and other que visual special La effects. Xbox One, la Another Xbox major new Series X feature of our custom tiene más potencia RDNA2-based GPU is ray tracing, using the same strategy as para ver los AMD's desarrolladores upcoming cómo PC lo GPUs. implementan. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can Eso sí, lo que calculate sí, the Bueno, intersection me da igual, of tío, lo que sí blocks vamos a each tener frame va a file. ser To buenos use juegos, the intersection engine, ya que first you build what la is called arquitectura an que tiene acceleration structure. It's las data nuevas in consolas van a RAM that tener contains all of your geometry. buenas características y There's vamos a a ver specific set mundos of más formats you vivos, can use. There are variations con un on montón the de same características EVH nuevas, console. la Then, velocidad in de your shared carga. Sobre console, todo, you use a new sí, instruction sobre todo han that hecho asks the hincapié intersection en, engine to check array digamos against que EVH. la While pantalla the de carga, o sea, los intersection tipos de carga van a engine is desaparecer processing the prácticamente. requested ray triangle or ray box intersections, the Lo que, shaders lo Más que que sí gráficos, les porque pido Having es said que that, metan the ray narrativa, tracing instruction is pretty memory intensive, so que los it's a juegos duren good más. mix with logic heavy code. Porque madre mía, hay juegos There's of course no que need to pagas use 60 ray euros y tracing. son PS4 6 graphics horas engines will run just y fine tú on te quedas como PlayStation 5. diciendo, vamos But a ver, si it presents an antiguamente un opportunity juego for those pagaba artists. 50 o 60, I'm no, bueno, thinking 10.000 it'll take pesetas less than a y million te rays a duraba second to 40, have a big 50 horas impact on fácil. audio. That should be enough for audio Y los occlusion juegos de and lucha some lo beautiful desbloqueabas con With habilidad del mando, more no of the pagando, GPU ¿sabes? invested in ray tracing, it should be Buah, possible
Pero do lo some very que es nice flipante mobile ha sido el animation. nuevo Final Fantasy, Having said that, que hay un modo adding ray que es traced el modo shadows and clásico, reflections que to te a lo puedes traditional pasar graphics engine solo could pulsando con un easily botón. take hundreds of millions of rays a second, No sé and qué, full ray tracing could take billions. How far can we qué go? diversión tiene eso. I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's A ver si successfully llega el using día ray de tracing-based lanzamiento, reflections que in lo quiero complex subir al animated canal. scenes with only modest costs. Another set of issues for the GPU involved size and frequency. How big do we make the GPU, and what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use to supply that chip with power and to cool it. Yo no sé In si general, Sony no I tiene ni like un duro running para the presentar GPU at nada, higher frequency. porque Let me madre show mía, you why. para esta presentación que se han gastado. Here's two possible configurations for a GPU A roughly ver, on the level yo creo of the que PlayStation es 4 Pro. Es This is a más thought experiment. Don't take these la época configurations actual too del seriously. coronavirus y demás, yo If you creo. just calculate teraflops, Dinero sí you tienen, get the tío. same Yo number. creo que sí, vamos. No sé. But actually, the Pero vamos, que performance is tampoco, no noticeably sé, different because teraflops que is cojan y defined as pongan the un par de computational vídeos de gente capability of the trabajando vector y ALU. no That's sé, just one part of the del GPU. mandamás. There are a Yo creo lot of que other el units. mandamás de And those Sony other units all no ha run tocado un mando de faster when the PlayStation en su GPU vida. frequency is higher. At Y este, que era 33% que tenía higher que ser un frequency, poco la cabeza visible rasterization goes 33% de Sony, faster. lo único que está Processing haciendo the aquí command buffer es estar goes detrás de una that tri, much faster. The L2 soltándonos and un chorro other de datos caches have that much higher bandwidth, and so on. que dices About the tú, only pero vamos a ver. downside of that system memory is Que para los jugadores habituales, pues no es algo. But the large number of Esto Esto es más para lo que por dices, desarrollador. para la gente que. As a friend of mine Claro, said, a exactamente. rising Que tide luego sacará a la lifts all gente boats. pechito de, Also, mira, it's estos son los easier to datos fully de... use Y empezará 36 la CUs típica in guerra de parallel consolas antes than de it que is to empiece. fully use 48 CUs. Que When triangles unos are tienen más small, potencia, it's otros much tienen menos harder to potencia, fill unos all tienen those esto en el CUs mando, with otros useful no lo work. tienen. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and heat issues, which frankly, we haven't always done the best job at. Part of the reason for that is, historically, our process for setting CPU and GPU frequencies has relied on some heavy-duty guesswork with regards to how much Vale, electrical estamos power hablando games de will consume lo que and how much consume heat will en be produced energía as a result inside of la the console. PlayStation 4. Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't Vale. simply about engine quality. It's about Acaba the de decir minutia of what's que being el God of displayed War and en how. PlayStation 4 Pro It's hace que la counterintuitive, consola but suene un processing montón. dense O sea, geometry typically que consumes less power la than gente que processing dice que simple la geometry, PlayStation 4 which no is, suena, I suspect, acaba why de quedar Horizon's retratada. map screen with its low triangle count Sí suena. makes my PS4 Y con Metal Gear Solid 5 flipas también a veces. Our process on Y lo acaba de previous decir consoles has been to try to guess el what jefe, the el maximum power diseñador de consumption during arquitectura de the PlayStation entire 4. console lifetime might be, which is to say, La Pro suena porque worst tiene dos case ventiladores. scenario Y es in como the si fuera worst eso, case vamos. game, and prepare Tener tiene a uno. cooling solution Si es that igual we que la think PlayStation will be 4. quiet at that power level. Tenía entendido que tenía dos. La Pro. Pues yo la abrí If we no get hace it wrong, mucho the y console ya will te be digo, quite utilizándolo loud for the higher con power realidad games, virtual and there's even a chance that it might y cualquier overheat and jueguecillo shut así que down tal, if we suena misestimate bastante. power too badly. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256-bit native instructions that consume a lot of power. These are great here and there, but presumably only minimally used. Or are they? If we plan for major 256-bit instruction usage, we need to set the CPU clock substantially lower or noticeably increase the size of the power supply and fan. So, after much Dale discussion, una botella a ese we decided tío, to go que in a very different este direction le va a dar un Dale, chungo. dale un poquito. Este tío le va a dar We un chungo de built a tanto hablar. GPU with 36 CUs. Dale una Mind botellita you, de agua, tío. RDNA2 CUs are large. Each has 62% Bueno, more espérate, transistors than the que la CUs coja él. we were using on Que la coja él, PlayStation no sea 4. que le vayamos So, a if contagiar. we compare transistor counts, La gente dice en 36 Twitter RDNA2 que eso, que es una equates to charla, roughly la charla que no hubo en la GDC, pues 54 es ahora, CUs. It is a básicamente. fairly sizable GPU. Y lo bueno es que todo el mundo la estará viendo. Then we went A with ver, a variable hay frequency strategy for 648.000 PlayStation 5, espectadores. which is to say we continuously run the GPU Y la gente ya and está preguntando CPU que in el precio boost para cuándo. We supply a generous amount of electrical power, and then Esperemos que no mucho, increase the para frequency no of mucho. GPU and CPU until they reach the capabilities of the system's cooling solution. It's a completely different paradigm. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power and let the frequency vary based on the workload.
We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that the GPU and CPU are performing and set the frequencies on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's Smart acaba de Chip anunciar technology and send Microsoft any unused power from the hace CPU 3 to the horas GPU so it can squeeze out entra en a el few Game more Pass de pixels. Surge 2 The benefits of this strategy 6,7 are quite large. Running a GPU y at 2 otros GHz was 2 o looking 3 like juegos an de unreachable Blade target with Edge, the old que también fixed es frequency exclusivo, strategy. With this new paradigm, we're able to tanto run para way consola over como that. In fact, we para have PC. to cap the GPU frequency En at PC el que no entra es 2.23 el Kona GHz so that we can y guarantee el that Ace the Combat. on-chip logic operates properly. 36 CUs at 2.23 GHz is 10.3 teraflops, and we expect the GPU to spend most of its time at or close to that frequency and performance. Similarly, running the CPU at 3 GHz was causing headaches with the old strategy. But now we can run it as high as 3.5 GHz. In fact, it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 GHz and 3.5 GHz. When that worst-case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only takes a couple of percent reduction in frequency, so I'd expect any downclocking to be pretty minor. All things considered, the change to a variable frequency approach will show Sí, es una significant imagen por lo gains menos in de la PlayStation consola, de 4. cómo va a ser, más The o menos. final of our 3 principles was about finding new dreams. Aunque It's sea. important for us on the hardware team to find new ways to expand Vale, or parece deepen que gaming, and that's la what led coletilla us to de a la focus consola más on potente del 3D audio. mundo se la va a quedar Microsoft. As players, we Ya experience the game through oficialmente. the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. Ahora están hablando That's de la not CPU much de of a PlayStation 3. computational resource, La Jaguar, particularly la when you Jaguar. consider that the visuals run at 30 or 60 frames a Pues second. la Jaguar es la de la Play Audio 4. processing needs to La happen de la Play 3 era almost la... 200 times Ah, a vale. second. ¿Cómo se llamaba? So, it's been tough going making ¿Cuál es el forward progress procesador on de la Play audio 4? on PlayStation 4, Si no me equivoco. particularly when PlayStation 3 was Él es el de la Play Cerny. 3, eso when es. it came to Cerny. audio. Eso. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual VR, reality, el dispositivo the VR más vendido. PSVR hardware Con has its diferencia. own audio unit. It supports about 50 Más barato, si no me equivoco. Va a ser más barato and this y va a ser provided más a accesible. hint as to where we could go with audio, porque no todo as el mundo well tiene as some conocimientos valuable para experience. poder configurar Not to un dispositivo de oversimplify, realidad but virtual. here were our goals for El audio problema de las on VR PlayStation es el catálogo, tío. Que The first goal juego... was great audio for No sé. everyone, not Que just VR a mí no me users atrae or ningún juego soundbar personalmente, runners tío. or De la... headphone users. Yo he That probado un meant par de audio had to ellos be part of the console. y It están couldn't be bastante a bien. peripheral. The second goal was to support El Astrobot. Es que no hay hundreds of ningún sound juego... sources. We Sí. didn't want El developers Astrobot to have to pick and Rescue choose Simulator, what sounds would ese get es 3D uno de los effects and mejorcitos which que hay. wouldn't. We wanted every sound in the Por game ejemplo, to have dimension. no tengo ningún motivo para... And No sé. finally, No hay ningún juego que wanted diga, to hostia, really me voy a take pillar on las the PSVR para jugar challenges este of juego, ¿sabes? presence and No hay ninguno que locality. diga que merezca la pena, Now, ¿sabes? when we say presence, we Por mean ejemplo, the todos los Ese es el de, problema que- los de London actually Studios,
You've entered the matrix. El It's not, of course, PlayStation something we Works thought we could ese perfectly está achieve. The idea was that bastante if we bien. stopped using just a raised sound El, and ¿cómo instead se llama? used lots El of Blood and 3D Truth audio sources for también está raindrops bastante hitting the bien. ground and all sorts of Ese está muy locations bien. around Ese you, le and jugué at yo. some point your brain would Bueno, take y a hay leap otros que and you quedan begin to por have this anunciar. feeling. Está This el feeling juego of de a The Walking real Dead, presence el inside the Sign virtual world of Signers, the game. This que has the capacity to salió affect your en PC appreciation of the hace un game, par de meses just like music in a game. y están a ver si The lo concept of traducen locality al is español. simpler. It's just your sense of where the audio is coming from. To the right of you, behind you, above you. Luego, This can Gran immerse Turismo. you further in the Gran game, Turismo, and it can el also modo que directly tienes enhance the game. solo en un circuito y contra un... To use Dead Space Mira, as an ya estamos example, viendo I know, old school. algo. You're Space. fighting enemies in Mira, chavales, de fairly Space. dark, spooky locations. 8000. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last Space, enemy madre mía. growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where Visceral that Games, no, lo hacía, was. Dead Space. With Si no me headphones, you equivoco. could tell Sí, that the la enemy antigua was Visceral Games. somewhere on the right, which Que led you era- to deduce, if you couldn't o el see equipo de it, desarrollo. that it must be somewhere Que ella behind se la and to your cepilló. right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy Y is aún así, there, and you BioWare turn and you como take no it remonte out. con el Anthem, So, how do we know where a Eso, sound o is como la vuelvan a eso cagar te con da otro juego, para flipas. otro vídeo. Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. Based on what direction the sound is coming from, sound waves bounce around inside the ear, there's some constructive Lo que and están destructive interference, dando and the result a is a entender que en la change próxima in volume. generación The va a haber un phase salto of de the sound calidad en also el tema del shifts, audio. depending on what path the sound wave took to reach Que por ahí the escucháis que ear va a canal. haber ray These tracing de audio. volume changes and phase shifts are different for each direction and also vary depending Eso on the gráficamente no va a frequency ser un of the sound. salto Head size and head shape como por also ejemplo lo fue de vary Play 1 a Play in a 2, similar que eso fue fashion. enorme. The way that the sound changes based on Hombre, lo direction suyo and sería frequency que can be hubiera encoded in a table más de called the todo, head-related transfer function, más or rico Sí. los HRTF. mundos. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. Y Gráficamente que ya la mejora Horizontal sería un axis is poquito the más direction, front, back, de left, en tema right, de and velocidad, the color gives the degree de of carga Exactamente, y va a tal, ser lo the mismo. sound at that pero que frequency. sea un poquito más de lo The mismo. HRTF is as unique to an Ah, casi hemos alcanzado el as a techo gráfico. figurine is. In Casi. fact, you're looking at mine. O sea, es que ya es Here's how we La leche. measure an HRTF. A We've taken ver, hundreds of The Last people of through Us, this process. el parte 2. We put a microphone A ver si in the llega subject's left a and right ear nivel canals, a niveles extremos a and then PlayStation 4. sit the subject down in the Si middle ya, Yo creo que si sí. algo de of War 22 speakers. la We then ponía play an audio sweep bastante from each caliente, speaker as we rotate a the ver qué subject. tal, In the course of 10 The or Last of 20 Us, minutes, si we're able to no, sample the HRTF si at no over le viene 1,000 algún retraso Using an ahí HRTF for inesperado. rendering audio creates unparalleled quality, but it's Supongo que esta consola, la Play 5, usará refrigeración líquida, ¿no? The Me simplest imagino. way to use an HRTF is to ya no lo sé. process a sound source to A make tanto the Como la tiene sounds la- coming a from ver one si of dicen those algo. 1,000 locations we sample. De la X, Unfortunately, la the refrigeración de la processing Xbox must be done in One frequency X domain rather than time no es domain, por so there's vapor, Es cámara de multiple vapor, sí. fast Fourier transforms needed for every sound source for no every es líquida, audio es por vapor. That's a lot of multiplies. Que es lo mismo. This computational complexity was the determining factor for our strategy. It meant we had to bite the bullet and design and build a Lo custom bueno que hardware tiene unit la for Series 3D X, audio. que tiene Collectively, un modo we're referring to turbina, the hardware unit and the proprietary que algorithms we run en on el it vídeo que te as pasé ayer Tempest salía 3D unos... audio tech. The meaning of Porque yo no 3D sé qué hacen audio and los technology should be pretty agujeritos obvious here. esos grandes en la As for parte de arriba. Tempest, I feel it Supongo really que dentro reflects our habrá goals como with algún audio. filtro o It algo, suggests a porque certain por esos agujeros se puede intensity meter of por ahí cualquier experience cosa. and also hints at your Hombre, pleasure. refrigeración, pero vamos, eso We're calling the estará hardware estudiadísimo ya, unit we built the supongo. Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said Lo que me ha, that ideal lo que me ha for gustado audio? que ha dicho Sony So es que van a the seguir con Tempest los, engine has no caches, digamos, just like an SPU. con los All exclusivos, las data grandes access historias is y via demás, DMA, como lo just fue God of like an War, SPU. Horizon y demás. Our target was that it Lo would que have más more power a mí me ha than gustado a de todo lo que han CPU, dicho. thanks to the parallelism that a El GPU tema can de achieve. la, And then it la would tema be de more la efficient than on a retrocompatibilidad, a GPU, ver thanks to qué the hacen SPU con like Final architecture. Fantasy VII, The goal being to make possible el near remake, 100% que sale el 10 de utilization abril. of the CU's A ver vector si hay algún units. parche Where o we no sé. ended up is a unit with roughly the Y a same ver qué tal. Y el tema power es Porque como va a salir, as all a ver como va a salir por partes, la hardcores in textura, PlayStation 4 las texturas, combined. lo que van a If ocupar. we were to use the Si va a same ser por algorithms as hardware o va a PSVR, ser that's enough por for something like mediante parche. 5,000 sound sources. Porque But Xbox of course, Series X, we los want juegos to que no use tengan more HDR, complex algorithms, and we don't lo van need a anything incorporar like that number of automáticamente. sounds.
ya sea de it would have Xbox been One, Xbox wonderful with a 360. simpler strategy, such as
Using Lo que ya no Dolby sé si en Atmos peripherals could have Equipos achieved our 1 goals, but we wanted 3D en los audio juegos for all, se va a not just implementar. those with licensed soundbars or the like. Bueno, me ha quedado claro Also, Xbox we One con wanted qué es hundreds of retrocompatible, con sound Xbox One sources, not normal just the 32 that o con Apple qué. supports. And finally, we wanted to be able to Xbox, throw an la 1 overwhelming es amount of processing retrocompatible power con at the problem, and it la wasn't Xbox clear One what normal any peripheral might have y con todas inside. las, In tanto fact, la One with the S, la 10th One engine, X we've even got enough y bueno, y power la that we Series can Pero todos los X, juegos. some to the games, no, to the extent that una games want to make gran use parte of de los juegos. convolution reverb and other algorithms No that are either todos, porque computationally expensive Sí. or need el high estudio que se bandwidth. encargaba But the de la primary retrocompatibilidad purpose of the cortó el 10th grifo. engine Ya había remains unos 3D audio. 800 juegos de Xbox Now, 360 3D audio y is a major academic research unos topic. 10 It's o safe 15 to juegos say de that Xbox no One, one in the world has all of the porque answers. ya era And a set of demasiado algorithms that have demasiado to be tiempo invented, tuned, estando or en implemented to realize our vision en ese for 3D departamento audio is y tenía que saltar a la immense. nueva generación. Sí. For example, use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming from one of those 1,000 HRTF sample locations. Vamos, But for high como no hagan quality retrocompatible a 3D con Play 2 es audio, que son we have to tontísimos, tío. No, no, handle ya other es oficial, ¿eh? Con The sound PlayStation source 4, might not PlayStation be at 4 y one of the PlayStation 1,000 4 Pro. HRTF sample locations, so we have to blend the HRTF data from the closest locations that we have sampled. The sound source might be moving, which needs Te van very a hacer special de que handling as that te blend vayan keeps guardando changing, todas las and that consolas can cause phase en vez de hacer artifacts in the como resulting hace audio. Microsoft. Or the sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming Pero a mí me da from igual porque yo tengo una Play 2 o una Play 3. Si yo más que There's also whole yo es por la categories gente, of ¿sabes? Yo approaches to the no, a hand. mí yo tengo la Play 3D 3, tengo la audio Play 2, tengo la Play 1, implemented a mí me da using igual. individual Sí, processing pero of 3D por sound ejemplo, sources. But But alternatively, tú en ambisonics ese caso can be used for no 3D audio. no tienes Ambisonics problema, speaks pero a lot hay like gente que the dice, joder, spherical harmonics por used in ejemplo, tú computer imagínate, graphics. tienes And un móvil, finally, there's audio devices. por The ejemplo, player un might be using headphones or iPhone, el TV 11 Pro, speakers or have a el higher Pro end Max, surround sound setup with y tú 6 dices, or pues more a mí no me hace speakers, falta all of un which iPhone need 11 different Pro Max, approaches. porque tengo una cámara, That's a una lot of Olympus variations. tal, que me ha It's valido nice to have casi the 1.500 computational euros, resources of the tengo 10th un engine, reproductor de but música it's que le da clear that 100.000 achieving vueltas our al ultimate goals iPhone with 3D audio 11 is going to Pro be a multi-year, y step-by-step tengo process. un GPS Having said that, que me headphone audio localiza implementation mejor is que un largely complete at this iPhone time. 11 Pro. It was a natural place for us to start. Que lo que With pasa es que si headphones, we control podemos exactly tener what each todo ear hears, en un and therefore the mismo algorithmic aparato, pues development mucho and mejor. implementation Ahorramos are en more espacio straightforward. For y TV en speakers dinero, and bueno, en stereo speakers, we're dinero in the process of y en dinero, implementing claro. virtual surround sound. Exactamente. The idea being that if you're sitting in a sweet spot in Porque front en of the este caso, TV, then the sound can be made to feel as if tú it's coming from any deberías direction, de even ir behind you. guardando todos los Virtual juegos que surround tuvieras. sound has a lot in common with 3D audio on headphones, but it's more complex because Que lo que pasa the que left ear can hear the right si tú speaker no los and guardas, vice versa. por We have ejemplo, a basic te implementation of aseguras de virtual que en surround todas sound up and las running. We're now looking at en increasing todas the size of that las sweet spot, which is to say, las versiones making de the ese area you sistema need to be in to feel se the te pueden 3D ir effect mejorando. larger. And we're also Porque tú, por working to ejemplo, boost the imagínate, sense of si fuera locality. retrocompatible con Headphone PlayStation 3 audio y is the PlayStation 2, current gold pues tú standard deberías for de 3D obtener audio on mejoras PlayStation 5. con But el we're going hardware to see what actual we can do to bring virtual de surround esos sound juegos to a similar antiguos, level, after which we'll start in cosa on que no setups with more speakers, lo vas a such as poder obtener. 6-channel surround sound. It's now to the point where some of the PlayStation 5 games in Putada, development tío. are extensively using these systems. Y eso es lo que One te of the estás game perdiendo. demos allows you to toggle between Por conventional ejemplo, Microsoft PlayStation 4 style directamente stereo lo que audio hace es, and our por new hardware, 3D audio. no sé cómo I lo hace, listened with que just parece an que es ordinary brujería, pair of over-the-ear headphones que te and mejora los wow, gráficos, te I mejora el could feel a sonido y difference. te 3D audio has mejora... that Es que te mejora dimensional todo, feel y to hasta it. los tiempos de carga. Conventional stereo audio feels Sí. smashed flat by comparison. The improvement is Sony dijo en un obvious. evento hace So, mucho tiempo, en think el of E3 de Ansel, 2015, but have I entered the matrix? Does my que brain Play 4 no era believe I'm really retrocompatible there? porque el hardware no Like les I was permitía. talking about earlier when I O sea, el hardware no se lo explained our permitía. target of presence. Well, the answer is no. But you've Yo creo que es porque no probably quieren caught what's directamente. missing O sea, no here, por... namely whose HRTF is being used. Espérate, It y wasn't esto mine. It was the default HRTF. The audio team pone analyzed the Cerny hundreds that they measured and chose the HRTF, one o they sea, felt was the que ha closest creado fit to como the una total especie game de, playing ¿qué? audience. De mapa de calor. This shows a piece of the default Con su nombre. HRTF on the left and my Pues no sé muy HRTF bien. on the right. You can see that the general features are much the same, but the details are quite different. With the default HRTF, as I said, the 3D audio sounds pretty great. Me da a When I entender use my que HRTF, though, the audio reaches a higher level saca of como realism, más... which is to say that Supongo when que using será eso el headphones tema on del my calor.
reloj. HRTF. I occasionally get fooled and even Really? think a sound is coming Y si te from the fijas en la real world izquierda, when it's tiene actually ahí coming como from una the especie game. de curva
A corollary to De los this is that there are 12, few people whose vale. HRTF Frecuencia, are no sé. sufficiently far from the default Cerny. HRTF, that's the red dot here, that they can toggle between PS4 style and PS5 style audio and not sense much Vale, difference. es I've el had sistema de a audio. few people describe the PlayStation 5's 3D audio as sounding like a bit better stereo audio. Mira, lo que sí puedo Presumably, decir they're the que ones Sony at the very es edges una de las of this compañías diagram. que en el tema del Which audio lo means cuida what bastante. HRTF you're using is key. I'd like everyone to be able to experience what En I'm eso sí hay que experiencing, but aplaudirle. obviously it's not possible to measure the HRTF of every PlayStation user. That means HRTF selection and synthesis are going to be big topics going forward as the Tempest technology matures. At PlayStation 5 launch, we'll be offering a choice of 5 HRTFs. There's a simple test where you pick the one that gives you the best locality. That's just the first step, though. This is an open-ended research topic. Maybe you'll be sending us a photo of your ear, and we'll choose a neural network to pick the closest HRTF in our library. Maybe you'll be sending us Lo va a diciendo video la gente por of your Twitter. ears and your head, and we'll make a 3D model of them and synthesize the HRTF. Maybe you'll play an audio A este game tío le va a dar to un tune chungo. your HRTF. We'll be Lleva ya subtly hablando changing it lleva as you ya play hablando un rato. and home in on the HRTF el tío that es que gives no you the para. highest score, meaning that it matches you the best. This is a PS5 journey será we'll all be finalmente taking compatible con together over the PS4, next few years, pero el catálogo de ultimately committing PS4 to enabling everyone to no estará experience disponible al that 100% el día del next lanzamiento. level of realism. De momento no hay Hopefully, noticias sobre la I've been compatibilidad able to sobre illustrate a bit 1, 2 about y our 3. O sea, design sobre and PS1, decision-making 2 y 3. process today, and why PlayStation 5 Habrá has que the esperar. feature set that it does. O sea, de momento no hay Now comes nada the fun part. We get to see how the development Firmado. community takes advantage of that feature set. sobre I'm ese hoping aspecto. for the completely unexpected. Will it come from audio, ray tracing, the capabilities of the SSD, or something else? I guess we'll find out soon enough. Thank you for your time Se acabó. today. Joder, que se ha acabado tú. Sí. Madre mía, chaval. ¡Qué Dios, chaval! 20. Madrecita. Y en general, no sé. Bueno, voy a poner Excepción, tío. algunos vídeos de... Bueno, ya me lo veía venir esto, ¿eh? Bueno, Me lo veía venir, pero vamos a bueno. hacer un ligero resumen de después de lo que nos acaban de contar. Yo creo que sobran las palabras. Yo creo, Sí, o sea, lo que han hecho yo creo básicamente... que Sony ahora mismo tiene el coronavirus y necesita una cuarentena, literalmente. Necesita por lo menos 40 días para ver a ver qué es lo que ha hecho. Porque Gente- no sé. La gente estaba, pues eso, quería... Por lo que quiere la gente, juegos y mostrarla y demás, pero bueno, no sé. Lo que han hecho es explicar las características ya que ya me han confirmado, es explicarlas. Mm, Las han explicado de forma técnica y ya está. Ha sido, pues, como no han tenido GDC este año por el coronavirus, pues han dicho, pues mira, hacemos esto. Sí, pero no es entendible. No es entendible de que Sony haya cogido y haya soltado la parrafada y quedarse así tan ancha. No sé. No sé. Por ahora un evento en no mucho tiempo, no sé. Yo calculo que antes del E3 tienen que enseñarla. Seguro. Pues no sé. Yo no lo veo. A mí, por lo pronto, a mí no me han vendido la consola. No sé si a Pues ti te la sí. han vendido. Es que a mí no. A mí sí yo no he visto nada. O sea, yo hasta que no vea cómo es la consola y qué juegos hay de salida, que me la voy a comprar. O sea, eso está claro. Pero, yo qué sé. Enséñame algún juego, qué juego de salida hay, ¿sabes? Que al fin y al cabo es como venden las consolas. Es como, yo qué sé, Killzone, ¿sabes? Sí, O sea, te daban un aliciente de decir. que muestren en plan, pues, eso es lo que tú dices, un aliciente para comprarla, yo que sé, un Silent Hill, un nuevo Call of Duty, un nuevo Battlefield, no sé. Bueno, Es pues. exclusivo, no, Pues. no sé. Lo que tenemos muy a lo largo es el Ghost of Tsushima, así de exclusivo. Que ahora mismo lo acabo de poner.
¿Y y qué te parece vamos a ver el juego? eh, Lo que han mostrado, bueno, lo que han mostrado, lo que la CGI, porque es, no es otra cosa. me parece un juego que va a beber mucho sobre todo bueno, no sé, yo estoy diciendo así un poco por decir, pero a ver, ¿tú te acuerdas de Onimusa? Sí, Onimusa, Creo que va a beber Tenchu, ¿qué más? sí, de eso. Ese juego va a ser como yo creo, ¿cómo se llama? Un sucesor espiritual, porque Onimusa está ya, pues, hace que no sea como un Onimusa la vida. Mm, Bueno, No, yo creo que va a estar bastante bien. Sobre tiene todo, buena pinta. Lo que pasa es que es eso. sobre todo Es que bastante. tampoco han enseñado nada. Lo que han hecho ha sido coger y mostrar los vídeos y quedarse pues igual que hoy. Que es que no, nada. Mostraron en el E3 un gameplay hace. No me acuerdo ya. Sí, pero ese gameplay era un poco engañoso. El último vídeo que publicaron, el tráiler del State of Play de hace un mes o mes y medio, mostraron, es el vídeo que tengo ahora mismo puesto, y ya te digo que no, que es que no se ve a nadie jugando ni nada, porque antiguamente en el E3, por ejemplo, cogía a lo mejor y salía una pequeña demostración y salía el presidente, por ejemplo, el de Microsoft o el de Sony, jugando a cualquier videojuego. Es que eso ya se ha perdido, tío. Eso ya. ¿Qué es lo que pasa? Que la Por desgracia. cinemática es la que vende. Sí, 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 sí. Ese es el problema. Y no sé, yo creo que nos A ver, estamos mal acostumbrando. bueno, no sé. A ver, que no. Luego no son. A ver, en Play 4 hemos tenido un buen catálogo realmente. O sea, Sí, 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 buen catálogo es. Lo que pasa es que a la hora de venderte las cosas, lo que te venden es una película. Y es que ya no te la crees. todo el rollo que va a pasar con Fallout 76 y demás. Sí, sí, pero eso ya son temas de políticas de empresa y si quieren dinero lo van a conseguir a toda costa. De hecho, Bethesda lo dijo que han reconocido que se equivocaron. Sí, pero Pero bueno, yo qué sé. veremos a ver. Pues nada. Mi visión de Creo que de lo que ha hecho Sony pues ha sido excusarse. Literalmente, dar los datos y ya está. Y a esperar al el siguiente evento. No sé yo yo. creo que dentro de no mucho. Porque si la consola supuestamente sale a finales de este año, o sea, no tiene que tardar mucho en enseñarla. Deberían. Deberían De hecho, de enseñar algo. porque la nueva generación, o sea, la nueva generación, PS4 y Xbox One salieron a finales de 2013. Mm, sí. Y la consola se presentó no sé si febrero o marzo. O sea, Y del Resident no tiene Evil, que quedar mucho para que qué me dices? ¿Eres en el 3 Del 3 o el 8? Del 3, que es el que tenemos más cerca. 3, pues deseando ya, ¿no? Obviamente. Contando los minutos. Que de hecho Sí, la demo la tenemos ya al caer. Son las 6 de sí, la sí, sí. tarde, en 6 horas está todo el mundo de PlayStation 4 y Xbox bajando la demostración y nada. Y por lo que se ha visto y que dicen que hay un Hombre, yo creo. vídeo sorpresa al final, cuando la termines. Y. No, ¿te imaginas que no meten el tráiler ahí de Resident Evil 8? Hostia, pues ¿Eh? no estaría mal. No, Difícil, pero. no estaría nada mal. Pero no sé, Y eso sería de gratis. de que Nemesis se va a poder meter en las salas seguras. Flipas, ¿eh? Yo es que no sé, la gente tenía que haberse callado los desarrolladores y haber dicho, no sé, un modo extra. Que sea un modo desconocido. Que tú le des y te la empieces a encontrar todas las cosas de sopetón. Estaría gracioso. El Nemesis, como corra el Nemesis como en el original, vamos a flipar, ¿eh? Nada, pues habrá que comprar una botella de agua y nada. Madre mía. Eso sí, lo que han dicho es que va a haber más munición. No sé.
Veremos a How could ver. this many people be infected? Nada, ¿Se nada. puede precargar ya la demo? Eh, ¿O se puede descargar? Todavía no. A las 12 de la noche, según pone la página oficial de Casco, que van a poder la gente poder descargarla. Y empecé, no sé si era... Espérate, lo voy a mirar un momento. A ver. Resident Evil 3 demo. No se puede precargar antes de las 12, ¿no? O sea, descargar para ya tenerla a las 12. Creo que no. Creo. A ver. Fecha de lanzamiento de la demo confirmada. Vale, para PlayStation 4 y Xbox One a las 12 de medianoche del jueves 19 de marzo. O sea, supongo que será hoy, a las 12. Tiene que ser hoy. Y en Steam a las 5 de la mañana del jueves 19 de marzo. Mañana, chaval. Bueno, y otra noticia así que pinta para el lanzamiento de PlayStation 5, que la voy a buscarla, es el nuevo remake de Bluepoint Games, que está haciendo un remake y no se sabe qué puede ser de Demon Souls, de Metal Gear. ¿Tú qué piensas? Pues no tengo ni idea. Yo, temas de así, cosas que no son así meramente ciertas, no puedo opinar. No puedo opinar porque... Ahora está confirmado. Está confirmado que están haciendo un remake. Pero dicen que es de un clásico y que por lo visto es el juego más grande de su historia. Bluepoint Games hizo, para que te refresque la memoria, hicieron el remaster de los Metal Gear, Uncharted, para PS4. Vale, se llama Resident Evil 3 Raccoon City Demo. Para que luego lo busquéis en la plataforma que tengáis. Si tenéis Xbox en la Store de Microsoft o en la PlayStation Store la Resident Evil. Lo digo ahí Genial. por dejar un apunte. La gente está enfadadilla, por Twitter. La gente, normal, esperando Juegos algo y ven que Juegos. no hay nada. Sí. Pero así son las compañías. Las compañías cogen y te dicen tienes que hacer esto. Y claro, seguramente que sea, como he comentado antes, lo de la conferencia de desarrolladores, como sea suspendido por el coronavirus, que lo hayan cogido, hayan dicho, pues vamos a hacer esto aquí. Y que lo que pasa es que la gente, todo el mundo expectante, que al final pues nos llevamos el chasco. Pero bueno. Sí, desgraciadamente ha sido así. Pero bueno. Pues nada. Veremos a ver qué tal. Veremos a ver. Bueno. Que en el próximo State of Play, o a ver qué es lo que... Si nos dicen algo. Yo calculo que en un máximo de 2 meses la presentan. Esperemos. La presentan con consola, juegos, etcétera. Esperemos. So, what did you want to talk Y about? del Final Fantasy VII, When spring comes, I'm leaving town. ¿me dices algo? ¿Qué esperas de él? Pues, I'm gonna be a soldier. Si eres, hombre, yo Final Fantasy VII estoy más The contento best. si eres... por la gente que lo va a jugar Ujú. que por mí mismo, porque yo la verdad es que el original no le he jugado. Yo jugué no sé si 4 o 5 horas, pero no puedo hablar porque no me lo he pasado. Y tampoco soy... He jugado varios Final Fantasy, pero no me he pasado ninguno. O sea, no me suelen gustar los JRPGs. Yo le pegué, pues ya te digo, le pegué nada, pues al primero, en la PlayStation 1, y le di bastante fuerte. Y nada, ¿Primero? fue un tragavidas. El Final Fantasy VII en la PlayStation 1. El 7, vale. Y ¿Qué has dicho el 1? Sí, pero me he equivocado. Le pegué bastante, unas 100, 125 horas. Pero ya te digo, de eso ya hace 18 años. Y nada, veremos a ver qué tal se presenta. Gráficamente... Yo de Play 1 he sido de Resident Evil total. Resident Evil, Metal Gear y Silent Hill. Y Crash. Eso es lo único que he jugado.
Pues yo le estoy dando a varios juegos que no sabía de ellos. Estoy ahora mismo poniendo el tráiler del Final Fantasy, de los nuevos aspectos que han metido, que le han puesto a Cloud, le han puesto unas coletas, como si fuera una, no sé, una sirvienta de una casa. Me hace gracia, macho. Madre mía, tío. Ah, pero eso es parte del juego, si no me equivoco, parte de la historia. Pues no tengo ni idea. Yo es que lo he visto en las Eh, noticias hoy. que, a ver, yo no me paso Final Fantasy, pero sí, es verdad. Escucho vídeos y demás sobre el juego. Mm, Y hay una parte, en teoría, en la historia que Cloud se viste como de chica, ¿sabes? mm. Parte del juego. Pues yo es que ya no lo recuerdo, macho. Hace ya bastante tiempo. Y nada. Tiene buena pinta, a ver. Y eso de Bueno, que... Dime. lo que no me ha seducido es el, el tema de que tengan que hacerlo por partes. Uf, Eso a mí no me ha quedado. eso ya veremos a ver cómo va a quedar la cosa. Porque si ahora te cobran 70 pavos por esta primera parte, por las próximas partes, todo es marketing. Yo me imagino 60 euros, no sé. 70. 60 La edición normal. euros. Que la compré hace poco Mía. por el tema del coronavirus, que la tenía reservada. Y digo, no me pillo las manos. Imagino que las segundas partes valdrán, o sea, las partes que vendrán a continuación valdrán, Las yo qué sé, próximas partes van a 20 o ser 10 para euros. Series X y PlayStation 5 seguramente. Ya veremos a ver el tema de la retrocompatibilidad. Pero el juego Si, para hacer si eso. te lo compras en PlayStation 4, a ver en PlayStation 5 cómo lo hacen, por parche o... Es que no lo sé. Es que tampoco nos lo han dejado... Lo han dejado un poco así en el aire. No. Y la segunda parte, por lo visto, pinta para largo, ¿no? Un par de años por lo menos. De todas maneras, Años, chaval. dijeron hace poco que se iban a poner nada más lanzar el juego en fase Gold, que se iban a poner con la siguiente parte. Así que supongo que en un par de años lo veremos Bien. funcionando. Y no sé, a ver. Ya está bien, ¿eh? Porque Mm, me acuerdo que Final Fantasy VII Remake se presentó en el E3 de 2015, ¿sabes? Hace 5 años. sí, pero el tema que fue por el tema del desarrollo, porque lo llevaba un estudio que no era Porque el que ahora luego, mismo está haciéndolo. sí, hacer- si no me equivoco, estaban también con Kingdom Hearts 3, Sí, que luego Kingdom Hearts 3 también tardó la vida en salir. compartían Y luego, el sí, director Final Fantasy creativo, XV, además. el de Final Fantasy 7 con el de Kingdom Hearts. Y dijo Yuya Nomura, ¿no? sí, y dijo que hasta que no acabara el Kingdom Hearts que no se iba a poner con el Final Fantasy 7. Tetsuya Nomura es el creador de Kingdom Hearts, si no me equivoco. El productor, uno de los productores. Productor, ¿no? Sí, Y sí, pero bueno. productor, sí. A ver, voy a mirarlo, por curiosidad. De hecho que eso sí, lo que sí ha pasado ha sido que desde la versión que desecharon a esta versión nueva han ¿Sí? cambiado el motor gráfico. El Luminous Engine lo han cambiado por el Sí. Unreal Engine 4. ¿Cómo repite? El Luminous Engine, que era el que tenía Final Fantasy XV, lo han cambiado por el Unreal Engine 4. Hostia, chaval. El Luminous es propietario de Square Enix y Sí. lo que han hecho ha sido, no sé si es que era demasiado complejo o no sé, pero la han echado para atrás. Han cogido otro ¿Qué motor pesa? gráfico. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora mismo las compañías lo que hacen es desarrollar sus propios motores gráficos para no tener que estar pagando royalties y mierdas de esas. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, a ver. Al fin y al cabo, las compañías son las que mandan, ¿no? Sí, son las que... Bueno, las compañías y los inversores. Los inversores necesitan proyectos
que generen pasta. Y además que son ellos los que ponen el dinero. Exactamente. Y Pero a bueno, razón veremos a ver. razón de cómo aprieten los inversores, tienen que contratar personas para desarrollo para poder realizar los juegos a tiempo. Pues lo vamos a ir dejando aquí. Vale, pues genial. ¿Algún resumen? Resumen. Sí. Datos técnicos simplemente y no sé qué más decir, la verdad. Yo lo único que tengo que decirle a Sony que se ponga las pilas. Que le están comiendo la tostada. Oye, esto ha sido pues la GDC, básicamente, ya está. Es el resumen. Pues nada. La GDC y ya está. Pues No. nada. Lo vamos a ir dejando aquí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme al canal. Nada, a ti Chao. por pasarte por aquí. Bueno, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, adiós. Próxima. Adiós, Mario. Hasta luego. Chao.